4 elementos pudiéramos tomar del Evangelio que acabamos de escuchar para fortalecer nuestra meditación. El primero de ellos, al atardecer. Al atardecer significa cuando ya hemos caminado. Al atardecer significa cuando ya hemos tenido una experiencia de vida. Incluso al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor, en palabras de San Juan de la Cruz. Quienes ya hemos tenido experiencia de vida, quienes ya hemos caminado por esta tierra, hemos experimentado el atardecer. Y es en el atardecer donde nos encontramos con Jesús. Y Jesús da indicaciones a sus discípulos y nos da indicaciones también a nosotros. Cuando llegamos al atardecer de nuestra vida, reconocemos que Jesús es Dios, reconocemos que Jesús dirige los rumbos de nuestra vida, reconocemos que debemos de caminar junto con Él el tiempo que nos queda en esta tierra. Al atardecer, camina con sus discípulos que casi todos, salvo Juan posiblemente, son mayores, son personas experimentadas. Y como personas experimentadas, por la simple experiencia de vida, reconocemos que esta vida no sería llevadera si no vamos de la mano de Dios. Ustedes han tenido la oportunidad de platicar con gente mayor que tal vez no tuvo estudios, que tal vez en la vida nunca te leyó ni un libro, pero que tiene sabiduría. ¿De dónde le viene a la persona mayor esa sabiduría? De la experiencia de vida. Y la experiencia de vida no puede dejar fuera la experiencia de Dios. Al atardecer de la vida, debemos ser iluminados por Dios y caminar junto a Dios, como lo hicieron sus discípulos, que le obedecen generosamente cuando Jesús les dice: vamos a la otra orilla del lago. Tal vez en el atardecer de la vida tú estés cansado. Tal vez en el atardecer de la vida tú traigas un dolor, una pena, porque te haya sucedido alguna situación muy fuerte. En el atardecer de la vida tú puedes decir: es que yo ya me sé las cosas. Yo ya sé cómo va la vida y no necesito que nadie me diga cómo conducir mi vida. Los discípulos nos ponen el ejemplo. Algunos eran pescadores expertos, que ya se las sabían de todas. Y Jesús les dice: vamos a la otra orilla. Y la actitud de ellos fue una obediencia generosa. Jesús sabe más que yo. Jesús tiene más experiencia de vida que yo, porque es Dios y porque se hizo hombre como yo. Un primer elemento: al atardecer de nuestra vida, caminemos con Jesús. Seamos obedientes hacia donde Él nos conduce, porque siempre nos conducirá a un lugar seguro. Y ese lugar seguro, en un segundo elemento, es la barca. Para todos nosotros la barca es el símbolo de la iglesia, pero no cualquier barca, porque la narración nos dice: iban muchas barcas, pero no nos habla de las otras barcas, solo nos dice que iban muchas barcas. Pero ¿cuál es la barca que interesa? ¿Cuál es la barca que queda plasmada en los evangelios? La barca donde va Jesús.
La barca donde va Jesús acompañado de Simón Pedro y los demás apóstoles. Esa es la barca en donde nosotros estamos llamados a caminar con Jesús. Si decimos que al atardecer de nuestra vida queremos caminar con Jesús, Jesús nos dirá: súbanse a la barca. No puedes decir tú que caminas con Jesús si no te subes con Él a la barca. La barca donde va Jesús es la iglesia y va rodeada en medio del mar. Y para el evangelista San Marcos, el mar tiene un simbolismo muy fuerte desde los inicios de la creación. El mar es el símbolo de las potencias infernales. El Antiguo Testamento lo representa incluso como forma de monstruo. Y la barca va sobre el mar. La barca camina en medio de las potencias infernales, bajo las acechanzas de esa apariencia de monstruosidad, y que el Evangelio nos refleja con la tormenta. Los discípulos van con Jesús en la barca y viene una tormenta, y evidentemente los discípulos tienen miedo, pero van en la barca de Jesús, están en la iglesia. Puede ser para nosotros también un reflejo de cuando caminamos por este mundo y atravesamos distintas adversidades y sentimos que el agua nos llega hasta el cuello y tenemos miedo, y vienen los problemas y se presentan las dificultades, y nosotros sentimos que a pesar de que vamos en la barca con Jesús, podemos hundirnos. Pero muchas veces olvidamos que es Dios nuestro Señor, como en el Antiguo Testamento la fuerza hostil del mar fue vencida por Yahvé para liberar a su pueblo. Al atardecer de la vida nos subimos a la barca, pero nos llenamos de miedo por las fuerzas del enemigo. Entonces viene un tercer elemento: la presencia de la fe. Si tú sigues a Jesús y estás con Él junto a la barca, debes de abrirte a la fe. Debes tener tu confianza puesta en el Señor. Jesús es Dios y nosotros confiamos nuestra vida en Él. Pero también Jesús es hombre y se cansa y necesita dormir y necesita espacios para recuperar fuerzas. Y a veces nosotros olvidamos que Jesús es verdadero Dios y que tiene el poder para vencer las fuerzas del mal, y que Jesús es verdadero hombre. Y a veces parecería que calla, a veces parecería que duerme, a veces parecería que no nos escucha, y por más que le pedimos y le pedimos y le pedimos, no nos responde. Tú ten confianza, vas en la barca y Dios sabrá responderte en el momento preciso. La fe nosotros la manifestamos cuando seguimos a Jesús, pero la plenitud de fe nosotros la expresamos con nuestra confianza total en el Señor. Porque mira, si tú tambaleas en la fe, si tú tienes dudas de fe, vendrá a tu vida el desconcierto y la angustia, como lo que le sucede a los discípulos que van con Jesús en la barca. Pero es que yo tengo sufrimientos, pero es que yo tengo dolores, pero es que yo tengo angustias. No tengas miedo. Jesús ha vencido al enemigo. Jesús ha vencido a la muerte. ¿No crees que te ayudará también a ti a vencer todas las adversidades que se te presentan? Los sufrimientos del creyente encuentran su comparación con las aguas turbulentas y profundas que llegan hasta el cuello y que los discípulos tienen miedo.
cuando más sientas que el agua te llega hasta el cuello, confía en Jesús. Confía en su poder de verdadero Dios. Ten fe que no solamente se refleje en seguir a Jesús, que no solamente se refleje en subirte a la barca, sino una fe que se refleje en tu total confianza en el Señor. El niño Jesús que celebramos en la Navidad y ahora el jueves será el día de la Candelaria, parece que está dormidito, pero no está dormidito totalmente. Está pensando en ti, está pensando en mí, está pensando en el camino de salvación que llevará a cabo por toda la humanidad. El sueño de Jesús representa la confianza en Dios. En realidad, es posible que el que duerma no sea Jesús. Es posible que lo que esté dormido en realidad sea tu fe. Pídele a Dios que tu fe despierte. Último punto, cuarto punto. Señor, con tu gracia ayúdame a que mi fe se mantenga despierta. Porque si mi fe está despierta, yo estaré seguro que tú actuarás en favor de mis dificultades. Si mi fe está despierta, yo escucharé que tu voz se dirige a mí y me dice: ánimo, yo he vencido al mundo y no te dejaré solo. No dejaré que el agua te ahogue, aunque sientas que te llegue hasta el cuello. Que nuestra fe nos lleve a comprender, cuando está despierta, que no hay poder más grande que el poder de Dios, que la fuerza de Dios es capaz de vencer todas las adversidades. Ojalá pues que con esta Santa Misa el Señor permita que nuestra fe se despierte, para que podamos ver con claridad que Jesús actúa con su poder, que nosotros estamos a salvo en la barca de la Iglesia y que al atardecer de nuestra vida seguimos caminando junto a Jesús. Así sea.